Bien. Entonces hoy vamos a dar, continuando con los temas de las integrales definidas, vamos a dar el teorema del valor medio del cálculo integral. Bueno. Entonces, vamos a poner el título. Teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Se ve bien el pizarrón? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Bueno, vamos a suponer que tenemos una función f de x continua en el intervalo cerrado a b y obviamente integrable. Entonces vamos a decir que existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la integral definida entre A y B de f de x diferencial de x se puede escribir como el valor de f de c por la amplitud del intervalo t menos a. Bueno, por ahí van a encontrar ustedes alguna demostración un poco más corta que esta. Yo les aconsejo que hagan la que vamos a hacer en clase, porque es la más rigurosa y es que generalmente es la que normalmente le piden. La otra la aceptan, pero baja considerablemente la nota de teoría. Entonces, traten de hacer bien la rigurosa. Vamos a partir de lo siguiente. Cuando nosotros hacíamos la integral definida según Cauchy, dividíamos el intervalo AB en n subintervalos. Como esos subintervalos quedan otra vez funciones continuas, y por el teorema de Weierstrass, en cada uno de los intervalos vamos a tener un mínimo y un máximo. Ahora bien, el mínimo de toda la función, que lo vamos a llamar m, siempre va a ser menor o a lo sumo igual que el mínimo de cada uno de los intervalos. Lo mismo sucede con el tema del máximo. Pero en este caso, el máximo su i va a ser menor o igual que el máximo de toda la función dentro del intervalo AB. Vamos a multiplicar ambos miembros de esas dos desigualdades, porque vamos a ir trabajando en forma paralela. Vamos a multiplicar por la amplitud de un intervalo genérico. O sea que voy a multiplicar esta m por x sub i menos x sub i menos 1, y lo mismo hago del otro lado de la desigualdad. Acá hacemos lo mismo, o sea, vamos haciendo en forma paralela para no olvidarnos qué es lo que hacemos. Entonces lo vamos haciendo en forma simultánea. Y acá me queda el máximo que multiplica a x sub i menos x sub i menos 1. Insisto, esto que está acá era el famoso delta x sub i, es decir, era la amplitud de un intervalo genérico. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el símbolo sumatoria a cada una de las desigualdades. Entonces yo aplico el símbolo sumatoria acá, sumatoria con i variando desde 1 hasta n, del mínimo que multiplica a x sub i por x sub i menos 1. Esto es menor o igual que la sumatoria con i variando desde 1 hasta n, del mínimo sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Lo mismo hacemos acá, sumatoria con i variando desde 1 hasta n del máximo sub i que multiplica a x sub i por x sub i menos 1. Y esto es menor o igual que la sumatoria con i variando desde 1 hasta n del máximo que multiplica a x sub i menos x sub i menos 1. Muy bien.
Ustedes pueden apreciar que el mínimo de una función es una constante. Como se repite a lo largo del símbolo de sumatoria, lo puedo sacar como factor común y me queda así. Mínimo que multiplica la sumatoria de i variando desde 1 hasta n de x sub i menos x sub i menos 1. Acá copio como está, acá no podemos hacer absolutamente nada. Acá tampoco podemos hacer nada, por lo tanto queda exactamente igual. Y acá sí podemos volver a sacar factor común m, que es una constante que se repite a lo largo de la sumatoria. Entonces me quedaría algo así. Y acá vamos a obtener algo interesante. Esto me está indicando que yo sumo todos los subintervalos. Si yo sumo todos los subintervalos, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar el intervalo total, es decir, que la suma esta me queda b menos a. Lo mismo sucede acá, o sea que la sumatoria de todos los subintervalos me quedaría b menos a. Por tal motivo, a mí me queda lo siguiente. Me queda el mínimo que multiplica a b menos a, y eso es menor o igual que la sumatoria con i variando desde 1 hasta n del mínimo sub i por x sub i por x sub i menos 1. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Acá copio como está, sumatoria con i variando desde 1 hasta n del máximo sub i que multiplica a x sub i por x sub i menos 1. Y eso es menor o igual que el máximo que multiplica a b menos a. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer por último? Vamos a aplicar límite para n tendiendo a infinito. Entonces, el estudiante dice, esto me queda límite con n tendiendo a infinito del mínimo por b menos a es menor o igual que el límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria con i variando desde 1 hasta n del mínimo sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Y acá me quedaría el límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria con i variando desde 1 hasta n del máximo sub i que multiplica a x sub i menos x sub i menos 1. Y acá me quedó menor o igual que el límite con n tendiendo a infinito del máximo por b menos a. Bueno, presten atención lo que vamos a hacer acá. Acá tengo el límite de una constante, porque esto es una constante, el mínimo, y b menos a son dos números. Por lo tanto, me queda el mismo valor. Me queda el mínimo por b menos a. Esto, por Cauchy, sabíamos que era justamente la integral definida entre a y b. O sea que esto me quedó la integral definida entre a y b de fx diferencial de x. Lo mismo sucede de este lado. Este límite de la sumatoria es la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. Y eso es menor o igual, y esto sucede lo mismo, es una constante, y me queda el mínimo por b menos a. Muy bien, y ahí llegamos a una conclusión muy importante, que vamos a tratar de ver si me alcanza este espacio para seguir con la definición. Fíjense, llegué a la conclusión que la integral definida, fíjense, la vamos a escribir acá, entre a y b de f de x diferencial de x, es mayor o igual que el mínimo por b menos a y menor o igual que el máximo por b menos a. O sea, porque llegamos al mismo valor, acuérdense que cuando aplicábamos límite, las sumatorias eran iguales. Entonces, en esta última expresión, yo voy a dividir todo por b menos a, si quieren podemos escribirlo a eso, entonces ponemos acá, divido todo por
B menos A, y esto quedaría de la siguiente manera. ¿Qué quedaría? El mínimo menor o igual que 1 sobre B menos A por la integral definida entre A y B de f de x diferencial de x, y eso es menor o igual que el máximo. Acuérdense que divido esto por B menos A, divido esto por B menos A y divido esto por B menos A. Y esto me quedó de esa manera. Entonces yo le voy a sacar una foto a la pizarra porque voy a necesitar un poco más de espacio y voy a borrar eso. Un pedazo. Entonces, acá están ustedes. Entonces, saco la foto a la pizarra para que le quede, puedan tomar sus apuntes. Y vamos a ver cómo seguimos. Profe, Sí, ¿toda esa demostración tendríamos que hacer en un final? sí. Ahora hablamos de eso. Bueno, profe. Bien. Lara, tenés que, fíjate si podés silenciar. Gracias. Seguimos entonces. Llegamos a esta instancia y ahí necesito hacer un pequeño gráfico, por eso voy a borrar este tema. Ya contesto tu pregunta después que termine de mostrar, Ornella. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico de la situación y el estudiante tiene una función. El gráfico juega un papel importante acá, es decir, que hay que hacerlo, sí o sí. Y tiene esta función. Entonces, vamos a marcar nuestro intervalo. Acá lo tenemos. Este es el valor de A. Este es el valor de B. Obviamente que todo esto es B menos A, que es la amplitud del intervalo. Si ustedes observan, tenemos acá, este sería el mínimo de la función. Y acá tendríamos nuestro máximo de la función. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes observan, esto que está acá, la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x por 1 sobre b menos a, aparentemente es un número comprendido entre el mínimo y el máximo. Entonces, a ese número lo vamos a llamar k. Entonces tenemos que lo escribimos acá. Eso es k. Pero hay un teorema que lo vimos nosotros al principio, allá cuando vimos funciones continuas, que se llamaba valor intermedio. Si ustedes observan, si yo traigo así, vamos a encontrar un valor C de manera tal que el f de C coincida con K. Eso sucede porque la función es continua. Entonces, fíjense que eso es lo que voy a hacer acá, y voy a escribir acá para continuar con la demostración. Voy a decir que K está comprendido entre el mínimo y el máximo. Y K, por el teorema del valor intermedio, es igual a f de C. Y eso hay que ponerlo por el teorema del valor intermedio de funciones continuas. Intermedio de funciones
continuas. Entonces, prácticamente, el teorema está demostrado. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que 1 sobre b menos a, por la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x, es igual a f de c. Y entonces, fíjense que este b menos a lo paso a multiplicar acá y era lo que queríamos demostrar. Es decir, que f de c multiplica a b menos a. Bien, esto es justamente lo que yo quería demostrar. Y esto no solamente demuestra dos cosas. Primero, demuestra que la integral definida es un número. Y ese número corresponde al área de un rectángulo cuya base es la amplitud del intervalo y la altura es una ordenada de un punto interior a el intervalo AB. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es pintar esa zona que justamente es la que indica. Entonces hacemos esto, ahí estoy dibujando el rectángulo y voy a pintar el área de ese rectángulo. Repito entonces, este teorema no solamente demuestra que la integral definida es un número, sino que ese número es equivalente justamente a el área de un rectángulo cuya base es la amplitud del intervalo y la altura, la ordenada de un punto interior al intervalo. ¿Puedo repetir eso, profe, una vez más? Bien, ¿seguimos? ¿Alguna duda hasta acá? Ahí termina. Profe, ¿puede repetir la última parte una vez más? Lo que había Sí, dicho. Nicolás. El teorema dice, o demuestra, que la integral definida no solamente que es un número, que ya lo sabíamos a eso, sino que justamente representa el área de un rectángulo cuya base es la amplitud del intervalo y la altura, la ordenada de un punto interior al intervalo. ¿Ve? Que tenemos f de c y entonces justamente eso es lo que demuestra este teorema. Ahí va la foto nuevamente para completar el teorema. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Damos entonces la grabación y vamos a continuar con los temas. Esto tiene una segunda parte, este tema, porque puede suceder que la función no sea continua, pero sí esté acotada. ¿Qué quiere decir eso? Que si la función es continua y está acotada, es porque siempre va a tener un mínimo y un máximo. Eso fue lo que dijo también Weierstrass. Weierstrass dijo que si la función era continua, siempre iba a estar acotada entre el mínimo y el máximo. Pero puede suceder que nuestra función no sea continua, pero sí esté acotada. Entonces, escribimos acá que si f de x no es continua, en el intervalo cerrado AB, pero acotada, el teorema se verifica igual. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico de cómo sería esa situación. Entonces, el estudiante deberá dibujar una función que no es continua en el intervalo. Entonces, dibujo una función de esa característica. Vamos a dibujar el intervalo. El intervalo sería, este sería el intervalo AB. Acá tenemos, fíjense, acá tendríamos el mínimo y acá tendríamos el máximo.
Y entonces, fíjense, al ser la función discontinua, obviamente que podríamos llegar a suceder de que el KS no encuentre ningún C, porque acá no hay un salto acá. Entonces, en ese caso, no se llama K, sino lo llamamos mu. Mu es una letra griega de esa característica, y fíjense lo que pasaría entonces. También tendríamos nosotros nuestro rectángulo, pero en este caso no es un f de C, no podemos hablar de un f de C porque podríamos llegar a suceder de que ese f de C no exista, porque justamente ocuparía el lugar donde no habría función. Entonces, en ese caso, el teorema ¿cómo queda? Quedaría que la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x es igual a un mu que multiplica a b menos a. Ese sería entonces el teorema en el caso de que mi función no sea continua, pero sí acotada. ¿Qué significa que sea acotada? Que toda la función en el intervalo AB esté comprendida entre un mínimo y un máximo. ¿Estamos? ¿Quedó, estudiante? Sí, profe. Bueno, ahí terminaría el teorema del valor medio del cálculo integral. Y ahora vamos a un teorema muy importante que lleva el nombre de, justamente, teorema fundamental del cálculo integral. Entonces, escribimos el título, teorema fundamental del cálculo integral. Bien, este teorema tiene tres nombres, o sea que lo pueden encontrar como teorema fundamental del cálculo integral, que creo que así figura en el programa. Después pueden tener como teorema de la derivada de la función área, y también lo pueden tener como teorema de la derivada de la función integral. Entonces, repito los tres nombres con los que puede aparecer: el teorema fundamental del cálculo integral, el teorema de la derivada de la función área y el teorema de la derivada de la función integral. Bueno, para demostrar este teorema, vamos a partir primero definiendo a lo que nosotros llamamos función área o función integral. Entonces, escribimos acá función función área. La función área es una integral definida donde el extremo superior es variable. Fíjense, es una integral definida que va desde a hasta x. Obviamente que eso me va a dar un área que la llamamos f de x. Algunos la llaman como a de x, o sea, como que es un área que va variando respecto a lo que varía x. Yo la llamo f de x, o sea, es indistinto como ustedes llamen a la función f. En este caso, yo la llamo f, algunos autores también la llaman como a, que viene justamente de área. Voy a hacer un pequeño gráfico para mostrarles a ustedes lo que sucede. Y acá tenemos entonces lo siguiente. Entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos el valor de A. Y acá tenemos el valor de X. Entonces, esto que estaría acá sería mi f de X grande. Mi f de X grande. Es decir, esa es la integral definida que nosotros ya vimos, que justamente la integral definida me permitía calcular
el área bajo la curva, el eje de las X y las rectas, en este caso X igual a A y X igual a X. Lo que yo voy a hacer es incrementar X, es decir, que voy a variar X un cierto delta X. Entonces voy a pasar a otra posición que sería X más delta X. Por supuesto que si yo varío X, como le conté, también varía el área, es decir, que aparece lo que nosotros denominamos un delta f de X. Entonces, ahora aparece otra integral que va desde A hasta X más delta X, de f de X, diferencial de X, y eso sería igual a f mayúscula de X más delta X. La clase se da cuenta que el incremento de esa función no es nada más ni nada menos que la función incrementada, o sea, f de x más delta x, menos f de x. Es decir, que este pedacito que yo tengo acá resulta de la integral hasta acá menos la integral hasta acá. O sea que eso es lo que voy a escribir acá abajo y voy a decir entonces que f de x más delta x menos f de x será igual, y a hoy reemplazo la integral entre a y x más delta x de f de x diferencial de x. Eso sería esto. Menos la integral entre a y x de f de x diferencial de x. Y fíjense lo notable de eso. ¿Qué me da como resultado? La resta de esta integral menos esta integral. Me queda esta integral. O sea que me queda la integral entre x y x más delta x de f de x diferencial de x. Bueno, muy bien. En esta última integral, o sea, en la que tengo yo acá, voy a aplicar el teorema del valor medio del cálculo integral, o sea, el teorema que demostramos anteriormente. Entonces acá, yo escribo acá, aplico el teorema del valor medio del cálculo integral. Es decir, que voy a encontrar un valor C por acá, de manera tal de que este área la pueda escribir como el área de un rectángulo, cuya base es la amplitud del intervalo y la altura es un f de C. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo esto que está acá, f de x más delta x menos f de x, es igual a esto. Pero ahí aplico el teorema del valor medio y me queda f de C por la amplitud del intervalo que es delta x. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a dividir por delta x. Entonces esto me quedaría así. F de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x es igual a f de C. Y lo que vamos a hacer acá es aplicar límites con delta x tendiendo a 0. Entonces, escribimos acá. Aplicamos límite con delta x tendiendo a 0. Lo que hay que aclarar es que cuando delta x tiende a 0, entonces C tiende a x. Y eso surge, por eso hay que hacer un pequeño dibujo acá, surge porque si esto es A, perdón, si esto es X
y esto es x más delta x, y c está acá, cuando yo haga tender delta x a 0, c tiende a x. Entonces, a la hora de aplicar límite acá, me quedaría límite con delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x, y eso es igual al límite, y acá pongo c tendiendo a x, con de f de c. ¿Alguien me puede decir que el primer miembro qué es? ¿Un infinitésimo puede ser, profe? No, no. Esto que está acá, por definición, ¿qué es? La La derivada. derivada. Exactamente, la derivada de f grande. La derivada de f grande. Y acá, como yo reemplazo la c por x, me queda f de x. Fíjense que si ustedes revisan sus apuntes, esa es la definición cuando dimos integral indefinida. Que si yo derivaba la primitiva, obtenía la función que estaba integrando. Entonces, este teorema es muy importante porque es justamente el teorema que me vincula a mí las integrales indefinidas con las definidas. Es decir, que todas las fórmulas y métodos de integración que usamos nosotros para resolver las integrales indefinidas sirven también para las integrales definidas. Entonces, repito, llegamos a la conclusión que esta situación es la definición de integral indefinida. Entonces, este teorema, el teorema fundamental del cálculo integral, lo que hace es vincular las integrales indefinidas con las definidas. Y eso quiere decir que todas las fórmulas y métodos de integración que utilizamos en las integrales indefinidas son también aplicables a las integrales definidas. Es decir, que ese teorema es sumamente importante, porque yo ya le había contado que cronológicamente primero aparecen las integrales definidas y después los matemáticos descubren cómo resolver una integral indefinida. Es decir, ¿por qué eso sucede? Porque Riemann lo que hizo fue resolver las integrales definidas mediante una suma. Y después sí apareció otros matemáticos en el cual empiezan a vincular o a encontrar las fórmulas para resolver las integrales desde el punto de vista mediante conformes, las integrales definidas. Hasta ese momento no había forma de vincularla, la integral indefinida con la definida. Aparece un muchacho de nombre Isaac Barrow, que es justamente el tema que sigue. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. Estos son temas claves de teoría. Bien. Vamos entonces a borrar y vamos a pasar a lo que nosotros llamamos como regla de Barrow. Y es justamente lo que me permite a mí resolver las integrales definidas, que hasta ahora no sabemos cómo se resuelven. Sabemos integrar, pero no sabemos qué hacer con esa integral. Bien, por eso también algunos que por ahí recurren a algún libro o recurren a algunas páginas de internet para encontrar que este teorema fundamental está dividido en dos partes. Una es el teorema fundamental del cálculo integral, que es a la que llegamos, y la otra parte es justamente la regla de Barrow. Entonces, ponemos como título regla de Barrow. Justamente, después de que demuestran el teorema fundamental del cálculo integral, a Barrow se le ocurre
la siguiente situación. Es decir, él va a partir, es muy fácil, él va a partir de una función integral, y sabíamos que una función integral le daba como resultado una primitiva más una constante de integración. Entonces, lo que hizo es tratar de averiguar cuánto valdría esa constante de integración. Para eso, le asignó a x un valor muy particular y le dio el valor a. Y llega a esta situación. Dice que la integral entre a y a de f de x, diferencial de x, es igual a f de a, porque estoy reemplazando la x por a, más la constante de integración. Pero el estudiante sabía, por las propiedades de integrales definidas, que la integral entre a y a le daba 0. Entonces, si f de a más c le da 0, entonces llega a la conclusión de que c resultó ser menos f de a. Volviendo a la integral que tenía anteriormente, dice entonces que la integral entre a y x de f de x diferencial de x va a ser igual a f de x menos f de a, porque ya hemos descubierto cuánto vale esa constante de integración en la integral definida. Y ahora falta reemplazar la x por el extremo b y termina de resolverse la cuestión de la integral definida. Fíjense cómo quedaría. La integral definida dice que resulta de reemplazar la primitiva por el extremo superior menos la primitiva por el extremo inferior. Esto normalmente es común verlo de esta manera entre A y B. O sea que eso que tenemos acá es lo que se denomina regla de Barrow. Ahí ustedes pueden apreciar entonces de que justamente llegamos a la forma que me permite a mí encontrar la resolución de una integral definida que hasta ese momento nosotros no lo teníamos claro. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo, que siempre lo hago en clase, para que ustedes vean que justamente la integral definida me permite a mí calcular el área en forma exacta. Entonces voy a inventar una función muy fácil, f de x igual a x más 1, y voy a usar un intervalo entre 1 y 5. Si el estudiante dibujara esa función, le va a quedar algo parecido a esto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo tengo un punto por acá y pasaría por acá mi recta. Vamos a dibujarla. Vamos a dibujar la recta. Y entonces procedo a dibujar la recta que es la función x más 1. Vamos a dibujar el intervalo de trabajo, es decir, que es el intervalo 1, 5. Entonces el loco hace así. Este sería el 1. Y acá yo tendría el 5, 2, 3, 4, 5. O sea que yo tengo acá hacemos así. Acá tenemos el 5. Muy bien. Y yo pretendo calcular este área. O sea, yo necesito calcular este área. El área bajo la curva, en este caso es una recta, pero lo vamos a hacer porque voy a resolver el mismo ejercicio por geometría tradicional, que ustedes ya conocen de la primaria, y por integrales. Primero lo vamos a hacer por geometría. Fíjense, esto que Massa dibujó ahí es un trapecio. Entonces, este trapecio tiene dos bases, la base mayor, la base menor y la altura. La base menor vale 2. La base mayor vale 6 y la altura vale 4. Un trapecio se calculaba la superficie como, vamos a escribir acá, el área del trapecio era la base menor más la base mayor por la altura dividido 2.
O sea que con los datos míos, esto me quedó 2 más 6 por 4 dividido 2. Esta cuentita, ¿cuánto me dio? Esto 2 más 6 son 8. 8 por 4, 32. 32 dividido 2, 16 unidades de superficie. O sea, si son centímetros cuadrados y así sucesivamente. Bueno, pero como nosotros ya estamos, eso lo hubiese resuelto un niño de la primaria. O sea que directamente tiene la fórmula del trapecio, pues le da los datos y resuelve. Y ahora estamos en la universidad y vamos a resolver esa misma área, pero mediante integrales. Entonces el loco dice, yo voy a hacer la integral entre 1 y 5 de mi función, que es x más 1, todo esto diferencial de x. Lo que hace primero el estudiante es integrar esto. La integral de x era 1/2 de x al cuadrado. La integral del 1 era x. Entre 1 y 5. Según Barrow, dice que primero reemplazo la primitiva por 5 menos la primitiva por 1. Reemplazo por 5 primero. Me quedaría 25 medios más 5 menos 1/2 más 1. Bueno, esto es muy fácil. El loco tiene que hacer esa cuentita. Tengo 25 medios menos 1/2 son 24 medios, o sea que me da 12. Y acá me quedaría 5 menos 1 me da 4. 12 más 4, 16 unidades de superficie. No me puede dar otra cosa. O sea, fíjense la genialidad de estos tipos, que esto lo hacían ya los griegos y después aparecieron en el siglo XVII haciendo estas cosas. Esto, 400 o 500 o 600 años antes de Cristo, y esto ya en el 1600, o sea, en el siglo XVII. ¿Vieron? Ahí demostramos que lo que yo realmente calculo es el área encerrada por la curva, el eje X y las rectas X igual a A y X igual a B. ¿Le gustó? Profe, Sí. ¿por qué es menos después del... Cuando reemplazabas con 5 y después reemplazas con 1? ¿Y qué dice ahí? Ah, por eso. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo llega al 1/2? Que está entre absoluto. ¿Y la integral de X cuánto valía? ¿Te acordás? No me acuerdo, profe. Ah, sí te habrá ido, Diana, en el curso. X cuadrado sobre 2, ¿te acordás? Ah, sí. Ah, bien, te entendí. Me faltaba esta parte. Gracias. Nada. Sí, no, para hacer los cálculos de área, si bien las integrales no son difíciles, pero tenés que saber integrar. Si no sabes integrar, no vas a poder resolver nunca el ejercicio. ¿Está? Bueno. Y ahora sí, con esto sí termina la bolilla 5. ¿Puedo borrar? ¿O quieren preguntar algo más? No, profe, nada. Obviamente que no le van a tomar áreas tan fáciles como esa, pero no son ejercicios muy complicados. Lo único que yo quise hacer, porque si yo ponía una parábola o ponía otra cosa, no podíamos probar mediante una fórmula de cómo calcular el área exacta con geometría. Eso es lo que yo quería probar. Entonces, elegí una recta para que ustedes puedan calcular mediante fórmulas. Bueno, y ahora sí comenzamos con
la unidad 6 y vamos a empezar hablando de planos. Porque ahora el estudiante va a trabajar, va a ver todo lo mismo que dimos ahora, límites, derivadas, diferenciales e integrales, pero ya en el espacio. Es decir que yo ya no estoy en el plano, no tengo 2 coordenadas. Ahora voy a tener 3 coordenadas. Es decir que el estudiante, y esto seguramente se acordarán cuando vieron vectores, el estudiante ahora tiene un triedro. Triedro se llama así porque es la intersección de 3 caras. Si ustedes están en una habitación, van a ver que justamente miran a un rincón y ese rincón tiene las 3 caras. Lo que únicamente que dibujamos acá son el primer octante. ¿Por qué habla masa de octante? Porque son 8 espacios. Este sería el primer octante, del otro lado el segundo, de aquel lado el tercero, de aquel lado el cuarto y los 4 abajo son 8 espacios. En este caso que nosotros siempre dibujamos es que todas las coordenadas son positivas. Este eje que viene hacia acá, que en realidad tendría que salir así, pero no lo puedo dibujar, no puedo dibujar en 3D algo en el plano. O sea, tengo que darle una cierta perspectiva. Bueno, este para nosotros siempre será el eje X. Este será siempre el eje Y y este será siempre el eje Z. Es decir que un punto en el plano siempre va a tener 3 coordenadas. O sea que el estudiante va a tener un punto acá, P, y va a tener, fíjense cómo Massa dibuja, va a tener una coordenada en X, que la voy a llamar X1, va a tener una coordenada en Y, que la voy a llamar Y1, y va a tener una coordenada, así, en Z, que la voy a llamar Z1. Es decir, que el loco siempre va a tener 3 coordenadas. O sea que este punto tiene coordenadas X1, Y1 y Z1. Bueno, o sea que nosotros a partir de ahora, nuestras funciones van a hacer lo que nosotros llamamos superficie. Es decir, ya no va a ser una línea, sino va a ser una superficie. Quiere decir que el estudiante, a ver si me sale el dibujito, dibujo otra vez el triedro, el loco no va a tener más una curva, sino va a tener una superficie. Ahí tiene la superficie. Bueno, esa superficie está llena de puntos y cada punto tiene siempre 3 coordenadas, X, Y y Z. O sea que esta ahora es mi función Z que depende de X y de Y. Yo antes tenía 2 variables, una X y una Y. La X era la variable independiente y la Y era la variable dependiente. Ahora yo tengo una Z que depende de 2 variables. O sea que X e Y ahora son las variables independientes y Z es la variable dependiente. O sea que esto se dice que es una función de 2 variables. Y yo puedo tener funciones de 3 variables, 4 variables, 5 variables, pero eso no existe porque justamente más de 3 dimensiones no se puede dibujar. Entonces directamente se estudia únicamente para funciones de 2 variables. Entonces nosotros hacemos toda una matemática parecida a la que ya hicimos, pero llevada a funciones de 2 variables. ¿Hasta ahí me siguió la clase? Sí, profe. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es comenzar justamente con la clase de plano. Primero voy a mostrar lo que es un plano, entonces voy a poner como título plano. El plano es más o menos, para que ustedes tengan una idea, es como iniciar funciones con la recta. O sea que siempre lo más sencillo de R3 es un plano. El plano completo tiene esta forma. AX más BY más CZ más D igual a 0. Fíjense, esto se llama ecuación del plano
en forma general. O sea que esa es la ecuación general del plano. Ecuación general del plano. Bien. Y estas definiciones que Massa le va a dar son muy importantes porque se las pueden preguntar en los exámenes de teoría o se lo pueden preguntar en los parciales también. Cuando una superficie, que esa que dibujó Massa, por ejemplo, corta los ejes coordenados, esa intersección que queda dibujada una curva, lleva como nombre trazas. Entonces, si el estudiante tiene que definir lo que es una traza, debe decir lo siguiente. Se llama traza a la intersección de una superficie con los planos coordenados. Repito, se llama traza a la intersección de una superficie con los planos coordenados. En este caso, nuestra superficie no es nada más ni nada menos que un plano. Entonces, el estudiante tiene tres trazas, porque al tener tres planos coordenados, entonces va a tener tres trazas. Esos planos coordenados son, en el caso mío, sería donde está ubicada la pizarra, que sería el IZ, donde yo tengo una ventana que da a la calle. Bueno, ahí tendríamos el plano ZX y el piso, que era el plano XY. Entonces, el estudiante va a empezar a calcular lo que se llaman las trazas. Las trazas son tres, y empecemos. Intersección con el plano XY. Esa U al revés que Massa escribió al principio significa intersección. Si yo quiero saber la intersección con el piso, tengo que hacer Z igual a 0. Si el loco hace Z igual a 0 en esta ecuación, ¿qué le queda? La ecuación de una recta, que sería esta manera. Y esa sería la traza justamente con el plano XY. Esto es muy fácil. La intersección con el plano XZ, tengo que hacer Y igual a 0. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Me queda AX más CZ más D igual a 0. Otra vez la ecuación de una recta. Si yo quiero hacer la intersección con el plano IZ, tenemos que hacer X igual a 0. Entonces, el estudiante va a tener BI más CZ más D igual a 0, y ahí el estudiante tiene la tercera traza. Ahí tenemos lo que son las trazas. Insisto, ¿qué son las trazas? La intersección del plano, o la superficie, con los planos coordenados. Y ahora vamos a la intersección con los ejes. Entonces ponemos acá, intersección con los ejes. Obviamente son tres ejes, por lo tanto, nuestra superficie va a cortar, a veces no, a los tres ejes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero intersección con el eje X, tengo que hacer 0 las otras dos variables. O sea, Y igual a Z igual a 0. Y me queda que AX más D es igual a 0. Si yo despejo, me queda menos D sobre A. O sea que corta en el punto 1 de coordenadas menos D sobre A, 0, 0. Después, intersección con el eje Y, tenemos X igual a Z igual a 0. O sea que tenemos que BI más D es igual a 0, me queda que I es igual a menos D sobre B, y ahí aparece el punto P2 de coordenadas 0, menos D sobre B, 0. Y por último, la intersección con el eje
Z, en el cual tenemos que X e Y son iguales a 0. Y me queda CZ más D es igual a 0, donde Z es menos D sobre C. Y ahí tenemos el punto P3 de coordenadas 0, 0 y menos D sobre C. Una vez que el estudiante tiene las trazas y tiene la intersección con los ejes, ya está en condiciones de poder dibujar el plano. ¿Cómo se dibuja el plano? Dibujamos un sistema de ejes, obviamente en 3D. Acá tenemos, este es mi Z, este es mi X y este es mi eje Y. Bueno, entonces, obviamente que mi plano cortó al eje X en un punto, este sería mi punto P1, cortó al eje Y en otro punto, ese sería el punto P2, y acá cortó al Z en el P3. Entonces, como el plano es infinito, lo único que yo voy a dibujar son las trazas, uniendo los puntos. Entonces el loco une P2 con P3, ahí tenemos, después P2 con P1, y después P1 con P3, y ahí el loco tiene el plano. Entonces, justamente, está bueno que el loco ponga esto que Massa dibujó acá, son las trazas, es decir, la intersección. En el piso, que sería el primero, acá yo tengo AX más BY más D igual a 0. Acá yo tengo el plano ZY, o sea que sería este último, sería BY más CZ más D igual a 0. Y acá el loco tiene, el otro plano sería el AX más CZ más D igual a 0. Ahí tiene las trazas. Siempre es aconsejable, por ahí, si el loco tiene acuarela, témpera, pinta el plano. Para darle una idea de profundidad. Ahí tienen ustedes el plano dibujado. ¿Lo ven, estudiante? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta?